comenzamos este año con este curso que Dios nos ha guiado, Dios nos ha exhortado, nos ha instruido a que paremos en todo ese proceso de aprender cada vez más y nos detengamos para enseñar, para dar, para entregar, para proclamar, para dar más que para recibir. Entonces es un tiempo para dar. Este no es un curso para recibir, sino que es un curso para dar. Es la primera aclaración que tenemos que hacer. En sus hojitas tienen el plan de curso. Para las personas que vienen por primera vez, le damos la bienvenida a los alumnos que llegan por primera vez. Queremos presentarnos. La Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular tiene más de 20 años. Fue fundada por mi esposo y mi persona. El Señor Jesucristo nos envió, nos dio esta encomienda de enseñar la palabra, de defender la sana doctrina, de hacerlo por gracia, de manera gratuita, tal cual como Él ha dado todas las cosas de valor y que tienen significado y trascendencia. Esas cosas no tienen precio. Esta es una escuela gratuita que busca formar personas en el conocimiento de la palabra. Una escuela formativa significa que no es solamente de conocimiento, sino de formación, de carácter, de vida. Y mi nombre es Eloísa Morales de Carvajal y estaremos dando este curso junto con Paola Villadiego, que ya ahora vamos a hacer la presentación de Paola, que es una de las personas que tiene más experiencia en esto del evangelismo y que ha recibido ese ministerio de parte de Dios y que lo está cumpliendo fielmente. El horario, comenzamos todos los jueves, de aquí dice de 7 a 9, pero realmente es de 7 a 8 y media. No sé qué me pasó que no corregí ahí el horario. Es de 7 a 8 y media. Este es un curso más que todo práctico, menos teórico y más práctico. La presentación del curso dice: el presente curso es un taller teórico práctico cuyo principal objetivo es enseñarte a evangelizar de una manera clara, sencilla y eficaz, a fin de que disfrutes al realizar la tarea que nos ha sido encomendada. Eso es lo que está en el plan de curso. ¿Cuáles son los objetivos? Lo que esperamos lograr. Que aprendas a evangelizar, número uno, que aprendas a evangelizar sin miedo y confiado en el poder del Espíritu Santo. Que encuentres un método y un estilo que se adapte a tu forma particular de ser y te permita desarrollar tu potencial. No tienes que hacerlo exactamente como lo hacen los demás. Tú tienes que encontrar tu propia forma, tu propio estilo, lo que se acomoda a tu modo de ser y a tu personalidad y conforme a lo que tú eres. Pero tienes que encontrar la manera de evangelizar de manera fácil, de manera práctica y que también lo puedas disfrutar. Tercer objetivo, entender con claridad cuál es tu rol dentro del proceso del evangelismo y encontrar gozo y satisfacción en el desarrollo de la tarea. El resultado no nos compete a nosotros, pero tenemos una responsabilidad. Lo que nos compete es hacer la tarea de la cual Dios nos responsabilizó. ¿Qué es lo que a mí me toca? Eso es lo que tengo que hacer. El cuarto objetivo es eliminar todos los prejuicios, temores y vergüenzas que te impiden evangelizar con libertad. El quinto objetivo es dominar con destreza los fundamentos doctrinales del evangelismo y aplicarlos con eficacia al evangelizar. Es decir, que evangelizar no consiste en te invito a mi iglesia, o si estás enfermo Dios te va a sanar, o Dios te va a bendecir, o Dios te va a prosperar. El evangelismo tiene un tema, el evangelio tiene un contenido y nosotros, si vamos a evangelizar, tenemos que tener dominio del contenido del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué dice el evangelio? ¿Qué es lo que tengo que proclamar cuando proclamo el evangelio? Eso es supremamente importante de que lo tengamos claro y que lo dominemos con destreza. Y con toda seguridad que todos ustedes conocen el evangelio, pero a la hora de evangelizar no tenemos claros los puntos principales del evangelio que tenemos que desarrollar. Y de eso se trata lo que vamos a hacer aquí.
Sexto, aprender técnicas para llegar directamente al corazón de las personas. En algún tiempo estuvimos trabajando, y esto me inquietó mucho cuando vi este objetivo, porque en algún tiempo estuvimos trabajando para llegar a la conciencia de las personas. La conciencia es ese lugar donde tú puedes encontrar el bien y el mal, un fundamento moral. La conciencia es aquello que te dice si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y estuvimos trabajando con un método que apela a la conciencia, pero pienso que este método lo supera porque es un método que apela al corazón, a los afectos, a las emociones. Y eso es a veces lo que nos mueve. Muchas veces somos conscientes de que nuestros actos o nuestra negligencia están mal, pero no nos afecta. O sea, aprendemos a vivir así, o sea, conscientes de que no está bien cómo vivimos, pero nos acostumbramos a vivir así porque el corazón se ha endurecido. Entonces, con este método vamos a apelar directamente al corazón de las personas. Séptimo objetivo, aprender a compartir tu testimonio de manera eficaz para llevar a las almas a Cristo. El testimonio es una forma de evangelizar. Sí, lo que Cristo ha hecho en mi vida es una forma de evangelizar, pero tenemos que hacer un diseño de ese testimonio, es decir, tenemos que ordenarlo, tenemos que aclararlo, tenemos que hacer ese diseño de exactamente qué fue lo que Cristo hizo, cómo estaba yo y qué hizo Cristo en mi vida y qué puede hacer Cristo en tu vida. El testimonio, hay que aprender a compartir el testimonio. Esa es una de las maneras más prácticas y fáciles de evangelizar, pero hay que saber hacerlo para que sea de verdad un mensaje evangelístico y no simplemente una propaganda de mi vida espiritual. Entonces, aprender a compartir el testimonio, el objetivo número 7. El número 8, asumir un compromiso personal y grupal de evangelización permanente. O sea que al salir de este curso, cada uno de nosotros debe haber asumido un compromiso de evangelizar de manera permanente. O sea que a lo largo del tiempo el amor por las almas o el deseo de evangelizar no se debe apagar, sino que tiene que haber un compromiso. Usted tiene que salir de aquí con un compromiso, con un horario establecido, con unos principios establecidos, con unos parámetros establecidos. De ahora en adelante voy a hacer esto de esta forma y tiene que mantenerse en el tiempo. Y por último, el último era ese, asumir el compromiso personal de evangelizar permanentemente. Los requisitos de este curso, vea, es supremamente importante que usted traiga su Biblia, no en el celular, sino una Biblia física. Es importante que usted traiga una Biblia física, siempre es un requisito de esta materia traer la Biblia en físico. Una de las cosas importantes es la puntualidad, lo más triste que se ve en el pueblo de Dios es un pueblo que es puntual para sus asuntos laborales, puntual para sus asuntos políticos, puntual para sus asuntos recreativos, puntual para todo tipo de citas, pero irreverentemente es impuntual para las cosas de Dios. No estoy hablando de aquellas personas que salen de sus trabajos quizás después de las 6 y en medio de un trancón, tratando de salir del trancón, no pueden llegar a tiempo por los problemas que hay en el tránsito de Barranquilla a las 6. No estoy hablando de eso, estoy hablando de personas que sistemáticamente llegan tarde a todas las cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Al culto llegan tarde, al servicio llegan tarde, a la escuela llegan tarde. Como esta es una escuela de formación y nos interesa el carácter, puntualidad es algo esencial del carácter. Usted no llega tarde a su trabajo porque lo botan, ¿cierto? No debemos llegar tarde a las cosas de Dios. Usted trabajó, todos ustedes, la mayoría de ustedes han trabajado en empresas y son profesionales. Y si un profesional le ponía una cita, usted a ninguno de ellos le cometía digamos, la mala educación, el desprecio de que si lo citaban a las 3, llegaba a las 3:10. Usted no le hace eso ni a su jefe, ni a su socio, ni a nada. Pero la iglesia cristiana tiene una costumbre viciosa, porque es como un vicio, de llegar tarde a las cosas de Dios.
y de molestarse si alguien les llama la atención, porque es que eso va con un paquete completo. Ese tipo de carácter es el que queremos formar, es el que queremos pulir. Ese es el objetivo de la escuela. El objetivo de la escuela es traer integridad a las cosas de Dios. Por eso somos exigentes en la puntualidad. Revísese. Hay un viejo refrán que dice que si la cita es a las 7, usted debe estar a las 7 menos 5. Si usted está a las 7, usted está medio, así. Y si está a las 7 y 5, usted simplemente es una persona impuntual. Esfuércese por darle a Dios un fruto de carácter y de puntualidad. No sea que Dios revise cómo usted maneja las relaciones con otras personas y Dios encuentre que usted le debe más respeto a otras personas que a Él y que a las cosas de Él. Entonces es algo supremamente delicado que tenemos que trabajar en cuanto a nuestra integridad y en cuanto a la adoración y al servicio de lo que le ofrecemos a Dios, lo que le ofrecemos al Señor. Puntualidad y asistencia. Apagar el celular o ponerlo en modo vibración, por favor. Que los celulares no suenen, no interrumpan. Si usted no lo ha apagado, por favor, apáguelo ahora. Apáguelo ahora. Si usted viene por primera vez, nosotros somos muy exigentes con eso. Por favor, ponga el celular en vibración. Mire que se lo estoy diciendo y hay personas que en este momento no lo están haciendo. Espero que no les suene. Ok. Lectura del libro. Bueno, tenemos un libro de texto que hay dos maneras de adquirirlo. Tenemos un libro de texto que es vital en el curso. Es supremamente importante la lectura del libro de texto y tenemos dos modalidades. Usted lo puede tener virtual, se lo enviamos en un documento para que usted lo descargue en su computador y eso le vale 10,000 pesos. Pero si lo quiere en físico, lo estamos vendiendo en 35,000 pesos, que es exactamente lo que cuesta el material de la impresión. No estamos recogiendo más nada. 35,000 pesos si quiere el libro en físico. En este momento solamente hay 10 libros en físico. No sé al final de la clase cuántos queden. Si al final de la clase no queda ningún libro, entonces toca que usted lo encargue y ya ahí sí lo mandamos a imprimir, si usted lo quiere. Vale, en físico 35,000 y virtual 10,000 pesos. Hay que leer el libro. Hay que realizar todos los talleres del curso. Este es un curso práctico, o sea que tiene talleres. Tiene talleres aquí adentro, tiene talleres personales, tiene talleres grupales y tiene talleres al aire libre. Vamos a trabajar también al aire libre. Vamos en la parte de atrás, vamos a encontrar una parcelación de la materia que es más o menos un bosquejo de lo que vamos a desarrollar. Y tenemos que en la primera clase, que es hoy, 19 de febrero, vamos por la primera parte que es oración e introducción. Luego las instrucciones y particularidades del curso, que es donde estamos actualmente. Luego viene un testimonio personal a cargo de Paola, quien les va a explicar por qué ella ha desarrollado esa habilidad para evangelizar. Tendremos también una exposición de la parábola de las minas, que es una parábola central para la comprensión de la urgencia del evangelismo. Después de esa parábola de las minas tenemos un examen personal, que es una reflexión que usted va a hacer a través de un taller, a través de una hoja que se le va a entregar. Es algo muy sencillo a nivel personal, no tiene que devolver la hoja, es para que usted reflexione en cómo está con Dios. Es decir, es como una manera de examinar cómo estás con respecto al evangelismo. Luego, las personas voluntarias van a socializar esa reflexión, ese examen. Tenemos también un taller, porque esto es un asunto práctico, y tenemos un taller que ya es un taller afuera, es una tarea que va a quedar para hacer afuera, es una tarea muy sencilla, vamos a partir de lo más sencillo a lo más complejo. Ese taller tiene que ver con personas cristianas, así que todavía no vamos a ir al campo de batalla, por así decirlo, sino que va a trabajar con un cristiano que no esté haciendo el curso. Y por último, comienza la lectura del libro, que es El Poder del Evangelio.
usted debe comenzar la lectura del libro para que vayamos al mismo ritmo en cuanto al desarrollo de la clase y en cuanto a la lectura del libro, porque eso lo ayuda a usted a comprender y a adquirir una mayor destreza en cuanto al evangelismo como tal, en cuanto a lo que queremos, aprender a evangelizar sin miedo, sin complejos, sin temores, sin pena, sin vergüenza, con libertad y además de todo sintiéndome bien, ¿cierto? No sintiendo que es que me quiero morir, me quiero desaparecer, que a veces a uno le da de todo. Bueno, todo eso es lo que buscamos vencer para que podamos disfrutar al compartir las buenas nuevas. Bueno, entonces ahora quiero pasar a mi hermana Paola Villadiego. Es la persona que va a estar con nosotros trabajando en todo lo que es la parte de taller. Yo solamente les voy a colaborar con la parte de pronto doctrinal, de pronto teórica, pero Pao nos va a estar guiando en todo lo que son los talleres, tanto aquí dentro de la iglesia como afuera al aire libre. Entonces les presento a Paola Villadiego, no sé quiénes la conocen. Pao, por favor, acércate y los dejo un ratico con Paola para que ella se presente y les explique parte de su testimonio y por qué estamos haciendo este curso. Bueno, muy buenas noches. Bueno, ya mi nombre es Paola Villadiego Reyes. Bueno, estoy aquí en la Escuela de Formación Bíblica desde el 2011. Empecé a estudiar en el 2012. Soy estudiante permanente de la Escuela de Formación Bíblica La Piedra Angular. Bueno, de profesión soy ingeniera de procesos. Y en el 2010 el Señor me trae aquí a Barranquilla y aquí conozco a Dios. Aquí el Señor me trae y en medio de esta ciudad, en medio del caos del carnaval, aquí conocí al Señor. Bueno, y esta noche me gozo de ver a todos los que están haciendo este curso. A los estudiantes nuevos le damos la bienvenida en este curso y que podamos salir con ánimo, con gozo de llevar la palabra del Señor en todo momento, porque nosotros, donde Dios nos coloque allí, donde Dios coloque una persona, allí tenemos una oportunidad para compartir el Evangelio y para llevar la palabra de Dios. Bueno, soy de Serete, Córdoba. El Señor me trae aquí en el 2010 a Barranquilla, aunque crecí en un hogar donde mi mamá es católica. Siempre nos leía la palabra de Dios en la mañana mientras estábamos desayunando. Siempre la palabra estuvo allí, pero mi corazón no estaba allí. Yo no quería una religión. Yo ponía, incluso de mi familia, yo era la que ponía más obstáculos en la religión. De hecho, tuve a veces varias como encuentros con mi mamá porque no quería ir a la misa. Ya yo no le encontraba como sentido a eso. Pero sin embargo el Señor me atrajo. En diciembre del 2010 llega una persona a mi casa cristiana, dura más o menos 3 días, vino con mi esposo. Yo llego aquí a Barranquilla con mi esposo y con mi hija. Y en ese momento yo cargaba un dolor profundo porque tenía una hermana que murió de cáncer, y yo tenía en mi corazón el deseo de verla nuevamente, y yo le hago la pregunta a don Fabio, que es la persona que me comparte el Evangelio, si yo volvería a ver a mi hermana, y él me contesta con este versículo donde dice en Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces hay una frase que me marcó, los muertos en Cristo, y yo me quedé como ella murió, mi hermana sí murió en Cristo, porque todo ese año fue un proceso con el Señor, pero yo no tengo a Cristo en mi corazón, y si yo quiero volverla a ver, no la voy a poder ver si no tengo a Cristo. Y entendí en ese momento también que Jesucristo viene pronto. O sea, fue algo que marcó mi vida, que Jesucristo viene pronto, y que comprendí que yo era una pecadora, una mentirosa, una envidiosa, malos pensamientos, muchos errores que tuve en mi vida por no escuchar a Dios. Sin embargo, ese día Dios quitó mi dolor, y hoy puedo hablar bien. Yo no podía
ni siquiera ir a un lugar porque, de la iglesia, porque yo ese día empezaba a llorar, pero en ese momento yo sentí que Dios quitó ese dolor, ¿verdad? Y ese día tuve un encuentro con Jesús. Ese día Dios sanó mi corazón, mostró mi pecado, mostró mi maldad, pero también mostró el camino para conocerlo y para tener un mensaje urgente que Cristo viene pronto, ¿verdad? Comencé a orar y a pedirle al Señor que yo no quería una religión, yo quería conocerlo a Él. Yo no le ponía denominaciones, incluso donde tú me quieras llevar, no le colocaba ninguna denominación, conocí el catolicismo, le decía donde tú quieras, Señor. Y al tiempo me trae aquí un domingo y desde ese día que me senté en esa silla, a mí no me tuvieron que llamar a hacerme seguimiento, venga el domingo, no. Desde ese momento el Señor colocó en mi corazón de estar aquí. Y bueno, fue un proceso, yo pienso que en el Señor, de gozo, yo me sentía satisfecha, yo dije, aquí encontré, Señor, te encontré a ti. No venía con una vida de pronto, pero sí venía con una vida de pecado, no venía con una vida que yo decía, yo necesito al Señor, ya no, reconocía que necesitaba del Señor y que estaba en pecado. Y luego, estando aquí en la iglesia, bueno, esta es la parte un poco más, pero bueno, esto fue lo que hizo que yo revolcara mi vida, ¿verdad? Estando aquí, mi esposo fallece, al año y medio de estar aquí en la iglesia, él tuvo un accidente y él se suicidó. Yo tenía varias preguntas y varias cuestiones en mi mente, pero sabía que separada del Señor no podía hacer nada. Y ese día el Señor me regala una palabra en Salmo 37:5, donde dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Yo fácilmente pude haber empacado mis maletas con mi hija y tocar allá en mi casa. Aquí estoy nuevamente en Cereté, pero el Señor no permitió que yo me regresara a Cereté, sino que me dejó aquí en Barranquilla. Y aquí en este proceso de crecimiento, de formación, me sanó, me restauró, me levantó, gracias a la iglesia, gracias a la palabra del Señor que restauró mi corazón, gracias a los hermanos, gracias a la comunidad donde había llegado. Muchas veces Dios me saca de mi familia y me coloca en una nueva familia, ¿verdad? Pero una familia en el Señor, una familia y verdaderamente la palabra que restaura y levanta. Bueno, yo trabajaba en ese momento, lo que yo hacía era que tomaba apuntes los domingos, así comencé a compartir la palabra, tomaba apuntes los domingos y el lunes compartí en el trabajo muy poquito. Como me había pasado eso, todo el mundo estaba como en la mira, como en los ojos, y yo tenía como una atención ya. Entonces yo aprovechaba ese momento para compartir el mensaje al mediodía, y lo que iba aprendiendo aquí lo iba compartiendo allá, así empecé. Y no fue porque me lo propuse, no, sino que se llegó el momento y comencé a compartir el evangelio así, con lo que Dios había hecho en mi vida y no me podía quedar callada. O sea, era algo que no me dejaba quedar callada. Entonces, en el 2014 aquí tomamos un curso de evangelismo donde se llama Los Pasos del Maestro, que lo dio el pastor Carlos Arturo con la pastora Eloísa. En ese momento hubo un clic en mi mente de que había una forma de predicar el evangelio, de llevar el mensaje de salvación. Luego, a los pocos meses, el Señor me lleva a un trabajo, incluso yo había orado y todo eso, yo no quería ir a ese trabajo, me llevé a las cárceles. Gracias a Dios estuve allí 2 meses, fueron los 2 meses así como más duros para mí, pero sé que vi la mano del Señor allí. Ya yo no oraba por mí, sino oraba por todos esos presos que estaban ahí. Nada más duré 2 meses porque la EPS donde estaban intervinieron, pero cada vez que yo llegaba a ese lugar, yo decía, no sé si es el último día para compartir la palabra, no sé si es el último día que me encuentro con esa persona, y le compartía siempre el evangelio a los que estaban ahí, a los médicos que estaban porque en las cárceles hay como un pequeño centro de salud allí, donde les hacen como los cuidados básicos, las atenciones básicas y las remisiones a donde necesiten. Entonces, pero fue también de gran bendición. Bueno, y ese es como el clip
donde el Señor me lleva ahí a esa cárcel. Y me pasó como Jonás, porque yo no quería ir. Después el Señor me dijo, entras por la puerta que te mando o entras por la puerta o entras por la otra puerta a la fuerza. Y yo sentí en ese momento que si yo no iba, Él me iba a mandar de una otra manera, me iba a llevar a esa cárcel y yo no quería estar como preso en esa cárcel. Y bueno, la obediencia fueron 2 meses, gracias a Dios. Y allí vi vidas transformadas, me encontré con un señor que pues allí aceptó a Cristo y bueno, fueron momentos muy también en el Señor muy gozosos, ¿verdad? Bueno, después de esta etapa, cuando termino allí, empiezo un trabajo. Yo soy ingeniera y mi trabajo era mucho de redactar diseño de procesos y eso, redactar normas y eso. Y yo estaba allí como, no tenía como una comunicación con las personas, a no ser que ellas llegaran a mí ya. Y me colocan un trabajo que comienzo a reclutar personas para vender catálogos y me tocaba tocar casas, entrar, hablar con las personas y ahí el Señor comenzó, después de años entiendo que el Señor me comenzó a trabajar en mi vida en la parte evangelística en ese trabajo y le doy gracias a Dios porque permitió que hiciera ese trabajo. En un momento no me gustaba, pero yo dije, Señor, bueno, si me has colocado en ayúdame, dame la sabiduría, dame las palabras porque para poder hacer mi trabajo y también no compartí mucho el evangelio en ese trabajo, les digo, nada más estaba haciendo como la labor de venta como tal, ¿verdad? Sin embargo, a partir de allí Dios quita como ese miedo de hablarle a las personas porque aunque ustedes me vean aquí, yo soy una persona tímida, me costaba entrar con una persona, me costaba de pronto hablar así a primera vista, pero a través de eso Dios utilizó ese medio para poder compartir la palabra, para poder llevar el mensaje. Y después el Señor me lleva a una fundación de niños con cáncer, después me lleva iba a las clínicas porque Dios también coloca en nuestros corazones, pero también guía. Bueno, iba a las clínicas, en la sala de espera me colocaba aquí con una sola parábola. Yo me acuerdo que la de los 10 leprosos era la única que decía ahí en la clínica. Era la única, esa parábola duré como 1 año con la misma parábola. Luego me iba a las habitaciones y pedía permiso a las enfermeras y me dejaban entrar y orar por la persona que estaba enferma. Y allí compartía el evangelio y la palabra de Dios y vi muchas sanidades ahí en ese proceso. No he visto de pronto, a veces no vemos en el proceso de evangelismo, muchas veces nos desanimamos porque nosotros comenzamos, yo le he compartido la palabra a algunos y no los he visto en la iglesia. A veces pensamos que tenemos que invitarlos acá, pero muchas veces el Señor nos lleva a otros lugares y de pronto ahora no vemos eso, pero sí ese día que estemos con el Señor allá, cuando esté entregando las coronas, veremos quiénes fueron los que a través del mensaje pudieron conocer al Señor y sabemos que nosotros hacemos parte de un granito de arena en ese proceso porque en el proceso de conversión a mí muchas personas me compartieron el evangelio, no sé a ustedes, ¿verdad? Pero muchas personas compartieron el evangelio y fue la contundente, aunque el evangelio estuviera allí desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces el Señor luego me lleva en el 2020, hago un curso de evangelismo que se llama Sobre la Caja Roja, un ministerio que transformó la forma de evangelizar y de entrar, ¿verdad? Y lo encontraba más fácil, porque lo otro que estábamos utilizando, así como dijo la pastora, era como muy de pecado, y entonces nos colocábamos era en el pecado y la gracia y la resurrección, eso era muy poquito, y la eternidad, eso era muy poquito, ¿verdad? Y sin embargo, y a veces las personas se ponían así como un poco reacias por este mensaje, pero vi que este mensaje de la caja roja, o sea, podía tener una comunicación mejor con las personas. Y bueno, le orábamos al Señor, hacíamos evangelismo los sábados aquí de la iglesia, en el Parque de la Paz, y nosotros íbamos y veníamos y no veníamos a ninguno aquí. Y predicábamos, veníamos, sí, vamos a ir, no sé qué, y nada, no veíamos como las personas. Entonces comenzamos a orar, incluso de un momento que paramos y decimos, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros no estamos viendo los resultados y muchas veces nos puede pasar en eso en nuestra vida. No vemos los resultados y paramos.
Sin embargo, comencé a orar, comenzamos a orar, Señor, y el Señor me muestra en el lugar donde estoy. Mira, después de 8 o 9 años donde estoy, yo vivo cerca de las universidades, Universidad del Atlántico, Universidad del San Martín, Universidad Libre, y yo veía los estudiantes. O sea, yo antes no los veía, así como ayer nos comentaba la pastora, la cosecha, los estudiantes, así yo los veo, o sea, ya los pude ver y yo antes no veía esta cosecha. Luego allí en la Universidad del Atlántico, ustedes saben que pasaron muchos temas de suicidio y eso tocó bastante mi corazón nuevamente. Yo le decía, ¿qué puedo hacer, Señor? Y bueno, me lleva a evangelizar en el parque, ahí cerca donde yo estoy, hay un parque. Los lunes de acá de la iglesia íbamos varios hermanos a compartir el mensaje los lunes en la noche. Y luego, después de eso, el Señor nos lleva a abrir un grupo de oración de jóvenes que se llama el grupo Conoce a Jesús. Entonces, después de evangelizar, hacíamos la invitación les pedíamos el número de celular, porque eso también era una cosa que cuando nosotros compartimos la palabra a veces nos da miedo como pedirle a la persona el contacto para poder hacerle el seguimiento. Entonces le pedimos el contacto y llamábamos, pues no los llamábamos, le colocábamos un mensaje de texto y de allí salieron varios jóvenes para el grupo y de esos jóvenes invitaban a los otros jóvenes. O sea, era más fácil entre ellos que vinieran hasta acá. Sin embargo, a veces uno tiene miedo de abrir su casa, pero nunca me ha pasado nada, les voy a decir. Siempre he visto como el respaldo del Señor allí. Abrí mi casa para los jóvenes y bueno, ahí estamos compartiendo la palabra del Señor. También hay, pues desde que yo pienso que el Señor tuvo un llamado contundente desde que me llamó a su presencia, y en mi casa también he tenido estudiantes incluso de otros países o aquí y aprovecho cada instante cuando estoy en la mesa de compartirle la palabra, de compartirle el evangelio. No todas las temporadas tengo estudiantes, pero sí, ahora tengo 2 estudiantes nuevos, entonces siempre el Señor trae como personas para compartirles el evangelio y poder hacerles un seguimiento. Lo más importante del evangelismo es que Dios, o sea, el Señor es el que coloca el gozo. Yo en ningún momento pensé que pudiera compartir el evangelio de esa manera, pero el Señor coloca un fuego en nuestro corazón y tenemos que pedir eso, que ese fuego sea tan grande que para ti sea imposible callar, o sea, que tú tienes que hablar. Donde nosotros vayamos, siempre compartir el evangelio, siempre llevar su palabra. Y hoy me pasó algo. Yo venía ahorita porque me tocó tocar taxi, y yo le digo y el campo que Dios te permita, tú tienes que entrar. O sea, Dios te da esa facilidad para poder entrar. Nosotros vamos a enseñarles un método, ¿verdad? Pero también Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, te da como esa cabida para poder entrar. Y él comenzó a hablar de estos jóvenes que son los Terians. Él venía con un video de los Terians. Y bueno, ahí yo dije, ya Señor, ya tú me abriste la puerta. Y con ese Terian empezamos el evangelio, o sea, empezamos a compartir el evangelio. Y bueno, yo le dejé una tarjetita que estamos utilizando ahora con unas promesas, y me dijo, no, yo he estado inquieto de ir a la iglesia católica. Y yo, ay Dios mío, ayúdame, que no sea como, mira, el domingo puedes llegar acá. Bueno, ahí le dejé como la tarjetica y dijo que venía el domingo. Muchas veces nos pueden decir, vienen, pero sabemos que el proceso, o sea, eso ya no es nuestra parte. Orar, bueno, otra cosa que también tenemos que orar por las almas, no solamente saber un método, sino llevar cada alma a oración. Cuando usted toma ese listado, también nosotros aquí, ¿qué hacemos con ese listado de jóvenes que están allí? Oramos por esos jóvenes para que Dios pues los traiga a la iglesia, o Dios los lleve al grupo de oración, y del grupo de oración poderlos traer acá. Entonces tiene también que ser un proceso de oración, porque sabemos que Dios es que va a hacer todo eso. Antes de evangelizar, pues ayunar y orar por esas almas. Podemos saber la palabra del Señor, pero también tiene que haber un deseo ardiente en nuestro corazón de orar por las almas, de orar por nuestros familiares, de orar por nuestros vecinos, de que Dios nos dé oportunidades para el evangelio. Y donde usted esté, a mí antes me pasaba algo y yo siempre decía, pero ¿por qué tengo que ir a ese lugar? ¿Por qué este lugar? No, ya entendí que cada lugar donde voy
es una puerta donde Dios está abriendo para el Evangelio, donde Dios está abriendo para la palabra de Dios. Cualquier situación que lo coloque el Señor, cualquier circunstancia donde usted aprovéchela para compartir el mensaje del Señor. Y tengo muchos casos de situaciones que me han pasado que digo, ay Dios mío, y ahora, pero ahora entendí, dije, Señor, entonces cada situación que esté pasando la voy a utilizar para poder compartir tu evangelio, para poder compartir tu palabra. Y el compartir el evangelio sanó mi corazón, hermano. El compartir el evangelio sanó mi herida, ¿verdad? Porque yo sentía una vergüenza en mi corazón cuando sucedió lo de mi esposo. Yo tenía pena, yo no quería salir a la calle. De una u otra manera el Señor me deja que Barranquilla por eso, porque en Cereté yo no quería que ninguno me viera. Pero gracias a Dios, mire cómo es Dios de bueno, que me lleva a Cereté de vacaciones y allí comparto el evangelio y allí saben mi testimonio, ¿verdad? Y puedo abrir con más razón. Entonces el Señor puede utilizar tu trabajo, mire que el Señor ha utilizado tu trabajo, tus circunstancias, tu testimonio para abrir puertas para el evangelio, para abrir puertas para la palabra de Dios. Y no sé qué situaciones estés pasando, ¿verdad? No importa la situación que estés pasando, porque todo obra para bien. En las manos del Señor nuestra situación es lo peor, porque yo decía, lo peor que me pasó a mí fue esto, la vergüenza más grande fue esto. Ya, incluso yo decía, Señor, ¿por qué me hizo esto? Pero eso obró para bien. Y hoy puedo decir, Señor, gracias. Gracias por la prueba y gracias porque tú me sacaste a través del evangelismo, me sacaste de esta prueba. Y hoy puedo compartir la palabra con gozo. Y bueno, este fin de semana estuve en Cereté, Córdoba, llevando ayudas acá de la iglesia y compartiendo el evangelio, compartiendo la palabra de Dios. Entonces Dios me trae aquí a Barranquilla y luego me lleva a Cereté ya con una preparación para poder compartir el evangelio. Donde yo no quería compartir el evangelio, ahí me lleva. Pero ya de otra forma, no con vergüenza, no con miedo, no con tristeza, sino con el gozo de que el Señor me salvó, me sanó, me restauró. Y yo no sé qué sería mi vida si Dios no hubiese estado ese día, en ese momento conmigo. Ya otro fuera la historia. Pero Dios restauró, Dios levanta. No sé tu historia, el Señor la conoce, pero esa historia la utiliza el Señor para abrir campo para el evangelio y para abrir campo para la palabra de Dios. Entonces, los animo a que tu historia, tu trabajo, tu familia, tus circunstancias van a ayudar para compartir el evangelio. Si tú le dices, Señor, aquí estoy, envíame a mí en medio de este dolor, porque Dios puede utilizar ese dolor para sanarte. Bueno, y los animamos a que de aquí tome una decisión y empiece ya. Con lo de esta noche, empiece ya. Ya no le des más espera. Buena bendición. Bueno, gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de Paola y que seguramente va o ha hecho o va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos acá. Quiero que comencemos en este curso con una lectura de una parábola que es central en el evangelismo y está en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Ubíquense en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Y vamos a estudiar un poco acerca del mensaje que contiene la parábola de las minas. Es una parábola poco conocida, una parábola a la que poca atención le hemos prestado, pero es una parábola bien importante y de ella, de esta parábola, se origina este curso como tal para que podamos de pronto cumplir con lo que esta parábola nos está requiriendo, nos está pidiendo. Y vamos al Evangelio de Lucas, ya todos lo tienen, capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 11 al 27. Dice así la parábola de las 10 minas. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían
y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Gloria a Dios. Bueno, tenemos esta parábola aquí y la tenemos dentro de un contexto. Y es importante el contexto, porque el contexto nos va a ayudar a entender exactamente de qué está hablando el Señor Jesucristo. Y ese contexto está en los versículos anteriores, ¿cierto? Que el capítulo 19 tiene como título, la primera historia que se muestra aquí es la historia de Jesús y Zaqueo, o sea, la conversión de Zaqueo, de cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo y se convierte. Y encontramos en el versículo 9, que es el contexto donde Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí es donde encontramos la frase: oyendo estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús pronunció esta parábola en el momento en que estaba diciendo estas cosas. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Que el Hijo del Hombre había venido a buscar lo que se había perdido, que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Pero además de eso, Jesús sabía, porque dice aquí en el versículo 11, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Es importante eso. Esta parábola Jesús la da una semana antes de su crucifixión. Le queda una semana para ser crucificado. Él va camino a Jerusalén para la fecha de la Pascua, la última Pascua, donde él va a ser sacrificado, donde el Cordero va a ser él. Entonces es una semana antes de su muerte. Y por eso es importante esta parábola. Dice: por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea que los discípulos no estaban preparados para todo lo que iban a vivir, sino que ellos pensaban que ya iban a reinar con Cristo inmediatamente. La parábola viene para explicar el significado de lo que está sucediendo en la casa de Zaqueo con la salvación, y para explicar que ese reino que ellos están esperando no se va a manifestar enseguida, sino que antes tienen que acontecer unas cosas como su muerte, su resurrección y su partida de aquí. Entonces, en ese contexto vamos a encontrar los aspectos fundamentales de esta parábola, que son: número 1, habla de un hombre noble. El versículo 12 dice: un hombre noble. Es la parte principal de la parábola, el protagonista principal de la parábola, un hombre noble que se fue a un país
lejano, para recibir un reino y volver. Este hombre noble, por supuesto que a través de esta parábola es el mismo Señor Jesucristo. Este hombre noble está representando al Señor Jesucristo. Se va para un país lejano. ¿Cuál es ese país lejano? Se va para el cielo. Ellos están acostumbrados a vivir con Él, caminar con Él, preguntarle todas las cosas a Él, ser sustentados por Él, ser alimentados por Él. Pero este hombre noble, la palabra noble ahí no tiene que ver solo con la nobleza de carácter, sino con la realeza, es decir, la nobleza. Es un hombre noble que va a recibir un reino, que va a ser coronado como rey, pero se va a un país lejano, es decir, se va para el cielo, muy lejano, para recibir un reino y va a volver. Se trata del Señor Jesucristo, que en su primera venida, después de su resurrección, se va para el cielo, recibe la gloria, recibe un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla, pero este hombre noble va a volver. Y eso es lo que nos muestra que es y que se trata evidentemente de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó algo que hacer. Y la vida aquí en la tierra consiste en hacer lo que Él nos ha mandado hacer y esperar que Él regrese. La Biblia dice en la carta a los tesalonicenses que Dios nos ha salvado para que esperemos del cielo al Señor Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. Entonces, ese hombre noble es Jesucristo. ¿Qué hace el hombre noble? El hombre noble llama a 10 siervos suyos. ¿Qué es un siervo? Un siervo es alguien que ha sido comprado, que ha sido redimido, que le pertenece y que tiene como función servir a su amo. Eso es lo que es un siervo. Y eso es lo que debiéramos ser todos y cada uno de nosotros. Siervo es aquel que ya no hace su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo salvó, de aquel que lo compró. En ese sentido, él llama a 10 de sus siervos. ¿Cuántos aquí se consideran que son siervos del Señor Jesucristo? A veces lo consideramos teológicamente, doctrinalmente, pero cuando hacemos lo que queremos, dejamos de ser siervos. Un siervo es aquel que no hace lo que quiere, lo que piensa o lo que cree, sino lo que le ordena su Señor. Llamó a 10 siervos suyos, o sea, gente que le pertenece. Y le dio 10 minas, es decir, le dio una mina a cada uno. Esta parábola es importante porque ¿qué es la mina? Bueno, la mina en ese sentido, pues en el sentido literal de la parábola como tal, la mina era un lingote de medio kilo de plata. Eso era una mina, era una forma de comprar, era una moneda, pero básicamente era un lingote cuadrado de un peso de una libra, medio kilo de plata. Y es interesante que le dio una mina a cada uno, o sea, que le dio lo mismo a cada uno. ¿Qué representa la mina? La mina representa aquello que Dios nos ha dado por igual a todos nosotros. No representa los dones, porque los dones son diferentes. De hecho, esta parábola no se puede confundir con la parábola de los talentos, donde a uno le dio un talento, a otro 2 talentos, a otro 5, a otro 3, a otro 1. Es decir, ahí hay diferencias. Los talentos son diferentes, los ministerios son diferentes, pero aquí no se trata de talentos, no se trata de ministerios, aquí se trata de algo que es exactamente igual, la misma cosa para todos, una responsabilidad personal. Él le entrega una mina a cada persona en su mano y le dice, tienes que negociar con esa mina. Y cuando la ubicamos dentro del contexto, lo que el Señor Jesús le llevó a Zaqueo para que encontrara su salvación fue el Evangelio. El Evangelio es esa mina que nos ha sido dados a todos los que estamos aquí sentados y a todos los que me están oyendo, le dieron la misma cosa, un
solo evangelio. El mensaje del evangelio es único, es el mismo, pero la responsabilidad que cada uno tiene con ese evangelio, con el evangelio del Señor Jesucristo, es personal, es intransferible. Yo respondo por el evangelio que recibí. El evangelio que recibí es una mina. ¿Por qué? Porque es poderoso para salvar, para perdonar pecados, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para traer del reino de las tinieblas al reino de la luz a una persona que está entenebrecida, para libertar las almas, para hacer que las almas vayan al cielo, para convertir a un pecador en hijo de Dios, para hacer retroceder el reino de las tinieblas. El evangelio es esa mina que nos ha sido dado a todos nosotros por igual. No importa el rol que tú desarrolles en tu iglesia, en tu congregación, en tu barrio, en tu comunidad. No importa los dones que tienes, si eres maestro, si eres cantante, si eres músico, si eres compositor, si eres un mujer, si eres el que barre. No importa quién seas, a ti te entregaron una mina y esa mina es el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces le dice que les dio 10 minas y les dijo, la orden es negociar. Negociar con la mina. ¿Qué es negociar? Negociar es añadirle un valor a algo, multiplicar algo, hacer una inversión con eso para que se reproduzca, para que se multiplique. Eso es negociar, invertir. Negociar es invertir la mina para que pueda reproducirse, para que pueda multiplicarse. Fue una orden, fue una encomienda. Y el tiempo que estamos aquí hasta el momento en que Jesús regrese, lo único que importa es lo que hacemos con esa mina, lo que hacemos con el evangelio. Lo demás, como lo explicaba Paola acaba de desarrollar toda su vida en un pequeño lapso de tiempo, y miren cómo ella tiene la capacidad de relacionar cada cosa que le sucedía con una formación. ¿Para qué? Para negociar la mina. ¿Sí la captaron? Que estuve trabajando puerta a puerta aunque yo no quería, pero allá me mandó Dios a trabajar. ¿Para qué? Para pagar la luz, el gas. Porque nosotros pensamos así, con este sueldito pago la luz, pago el gas, el arriendo, le matriculo a los hijos. No, hay algo trascendental detrás de tu historia y de todos los lugares a donde Dios te lleva. Y todo eso tiene que ver con el evangelio que tienes en tu mano, con el evangelio que te ha sido dado. Todo, ella relaciona todo, la muerte de su esposo, las circunstancias que vivió, todas las experiencias que vivió, con un solo propósito glorioso y eterno, que ella pueda negociar con la mina. Eso es de ella, eso es de todos, hermano. El propósito fundamental de nuestra existencia es qué hacemos con esta mina, hermano. El propósito fundamental de nuestra existencia no es comprar casa, comprar carro, asegurar el futuro, todo eso es secundario, porque de nada de eso me va a preguntar el Señor. El Señor no me va a preguntar por nada de lo que a mí me está preocupando. Me va a preguntar ¿qué hiciste con mi evangelio? Primera pregunta. Estás frente al trono de Dios y esa es la primera pregunta. Cuéntame qué hiciste con el evangelio. Entonces es supremamente importante que entendamos lo que simboliza la mina, el poder de la mina, el valor de la mina y lo que hay que hacer con la mina. Hermano, no importa el estrato social, no importa quién tú eres, no importa en qué ámbito te desenvuelves, tú tienes una mina, tú conoces el evangelio y tú tienes que negociar con él. En donde tú vives, en donde tú trabajas, en donde tú te mueves, tú tienes que negociar con la mina. Esto no es asunto solamente de ir a un parque y vamos a ir al parque, pero no consiste en ir al parque, consiste en que negocies tu mina en todos los contextos en los que Dios con su mano soberana te lleve y te ponga. En ese lugar estás para negociar con la mina, para hacer que la mina se multiplique.
Bueno, ¿qué más tenemos esto? También tenemos, además de la mina, de la orden de negociar con las minas, dijo que también, dice acá llamando a 10, en el versículo 14 dice, pero sus conciudadanos, ahora viene otro asunto, los conciudadanos, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esa es la gente con la que hay que negociar. Los conciudadanos que dicen, no queremos que Jesucristo reine sobre nosotros. Eso es parte del negocio. Yo no sé si usted ha sido víctima de un buen vendedor. Yo soy dura para los vendedores. Uno a veces no quiere comprar nada de lo que el vendedor te está ofreciendo. Pero por algo que es como un arte, una capacidad que tienen algunos vendedores, tú terminas comprando y después de que compras tú dices, pero ¿qué me hicieron? O sea, ¿qué pasó? Yo no iba a comprar eso, pero terminé comprando. Pues tenemos que negociar la mina con estos ciudadanos que ya han dicho, no queremos que Cristo reine sobre nuestras vidas. ¿Quiénes son ellos? Los que hacen lo que les da la gana, los que viven a su manera, los que tienen su propia filosofía de vida, los que tienen sus propias costumbres, los que no quieren saber nada de la Biblia, los que no quieren saber nada del Evangelio. Esos son los ciudadanos. Pero tenemos que observarlos bajo la lupa de Dios y tenemos que mirarlos dónde están. Esos conciudadanos que dicen no queremos que Cristo reine, están también en el versículo 27. Mire la vida de estos conciudadanos en el versículo 27. Dice, y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. El fin de todo hombre y de toda mujer que no se reconcilie con el Señor Jesucristo será la muerte y la perdición eterna. Esta es una razón para mirarlos con buenos ojos, o sea, con ojos de clemencia, con ojos de misericordia, para no mirarlos con rechazo por causa de su rebelión, por causa de su estupidez, por causa de su obstinación, sino mirarlos a la luz de la palabra. Serán decapitados, morirán, perecerán, perderán todo en esta vida y solamente les quedará la condenación eterna. Una de las cosas que tenemos que tener clara a la hora de testificarle a las personas que han dicho no queremos que Cristo reine, o sea, a los conciudadanos, una manera eficaz es que nosotros tengamos una percepción clara de ellos. Número uno, que nosotros recordemos todo el dolor, todo el sufrimiento y todo lo que Cristo entregó para la salvación de ellos. Y número dos, que recordemos el destino de sus almas si no se arrepienten. Eso es lo que tenemos que tener en mente cuando vamos a esas personas para negociar la mina del Evangelio con ese tipo de personas que Dios quiere que se salven y que ninguno perezca. Sus conciudadanos le aborrecían. Y luego, ¿qué dice? Que aconteció que vuelto el rey, versículo 15, aconteció que vuelto él, y aquí ya pasamos del pasado y del presente pasamos al futuro. Aconteció que vuelto él. Esta mañana, con aquello de los Terians, estaba yo pensando que es imposible, hermano, es imposible que a esta sociedad, que a este mundo le quede mucho tiempo. Y ya no estamos hablando del cambio climático, de la guerra nuclear, de las amenazas de guerra, de los rumores de guerra, de las amenazas de una nueva pandemia, de la amenaza del apagón, de la amenaza de que van a resetear a todo y nos van a dejar viendo un chispero a todos. O sea, ya yo no estoy hablando de todo eso, yo estoy hablando de una cosa que es real, y es que hay una decadencia moral en nuestra sociedad que necesariamente la va a llevar a su total destrucción en poquito tiempo. En poquito tiempo. Porque ahí sale una cantidad, un psicólogo que diga, yo creo que Dios en su misericordia nos tiene que sacar de aquí. Nos tiene que sacar de aquí porque es que, yo no sé ustedes, porque yo ya tengo unas ganas grandes de irme de aquí. Pero sé que no me puedo ir porque tengo que seguir negociando con esta mina.
Pero, hermano, eso de que nuestros jóvenes, los jóvenes de esta generación, unos se crean perros y otros gallinas y otros lo que sea, y que parece un chiste, pero no lo es verdad. Es que el problema es que no es chiste. Y es que el problema es que no están jugando, sino que van en serio, que están asociados, que tienen... Entonces, la descomposición moral, la pérdida de identidad, necesariamente en pocos años, tiene que llevar a esta sociedad a su total destrucción. Ya no, esto no es que de los rumores de guerra, de que si el otro aprieta el dedo de la bomba atómica, que todo eso puede pasar. Pero es que ya no hay nada, es decir, no hay nada, ningún indicio de que podamos sobrevivir ni siquiera 20 años más como sociedad. Usted está escuchando lo que estoy diciendo. No es posible, ni a nivel ambiental, ni a nivel político, ni a nivel social, ni a nivel moral. No es posible que este mundo sobreviva ni 20 años más. ¿Y qué dice la Escritura acerca de la venida del Señor Jesucristo? Dice, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio y luego vendrá el fin. Entonces, ¿qué es lo bueno en medio de toda esta locura, en todo este debacle, en toda esta destrucción? ¿Qué es lo bueno? Que Dios nos está diciendo, predica el evangelio. Y eso significa que va a venir de parte de Dios un poder sobrenatural y un respaldo divino sobre todo aquel que se levante y diga, voy a obedecer. Ya, voy a dejar de vivir la flojera, la pereza, la negligencia. Voy a hacer lo que Dios está diciendo. Voy a apresurarme, como dice el evangelio, la carta de Pedro, dice apresurándoos cuando vea que ese día está cerca. Tenemos que apresurarnos a la venida del Señor Jesucristo porque todos los acontecimientos mundiales, políticos, sociales, científicos, climatológicos, de internet, de sistemas, de todo, la tecnología, todo apunta a que el mundo pronto va a terminar, a que estamos en la recta final. Y una de las cosas que más me aterra es la cantidad de cristianos que no viven como cristianos, que no obedecen el evangelio, que dicen que no están listos para hacer nada, que ellos no pueden hacer nada porque tienen unos asuntos que resolver. El asunto que tenemos que resolver es que estamos haciendo con la mina. El asunto que cada uno de ustedes, mis queridos hermanitos que están sentados aquí, el asunto que tienen que resolver ustedes, primero que todo, es qué van a hacer con el evangelio, qué van a hacer con la mina, qué están haciendo, porque el tiempo se va a acabar. Aquí hay una mirada al futuro. Cuando venga ese momento, cuando Jesucristo venga, ya no podemos hacer nada con la mina. Ya no podemos hacer nada. Y todo aquello en lo cual nos hemos afanado y que nos ha quitado el tiempo, la energía y los recursos para negociar con la mina, todo aquello será insignificante, sin fruto y sin valor. No nos van a preguntar por nada. No vamos a poner las excusas que siempre ponemos. No hay excusa. Estaremos de frente, la majestad del rey, preguntándonos, te di una mina, ¿qué hiciste con ella? Y la pregunta es, ¿vamos a resolver eso o vamos a seguir enajenados, entretenidos, como decía que en los días de Noé? Será como en los días de Noé, que estarán casándose y dándose en casamiento. ¿Y qué tiene de malo casarse? Nada. ¿Y qué tiene de malo darse en casamiento? Nada. Todas las interpretaciones que dan acerca de que es una vida promiscua, eso no tiene nada que ver. Lo que Dios está diciendo ahí es que estarán pensando en sus propias cosas, en sus propios planes. Tendrán proyectos, porque el matrimonio es un proyecto a largo plazo.
O sea que estarán completamente desubicados de la historia, haciendo planes que nunca se van a cumplir, levantando familias que nunca se van a consolidar, porque el fundamento de la familia es Cristo. Estará todo el mundo pensando en qué hace con su vida, en qué estudia, de qué se gradúa, qué negocio pone, con quién se casa. Todo el mundo preocupado en sus cosas, como la parábola, otra parábola que hay, la parábola de las excusas, que es la parábola de la invitación a la cena de las bodas, y el uno dijo no puedo porque compré unas vacas, el otro dijo no puedo porque me acabo de casar, y el otro dijo no puedo porque no recuerdo qué dijo el otro, pero el asunto fue que despreciaron la salvación y se quedaron por fuera, y dice que por fuera es el lloro y el crujir de dientes, y está hablando de los invitados que no quisieron venir. Y a cuántas cosas no nos invita Dios y siempre decimos no puedo porque mi abuela, mi tía, mis hijos, mi mamá, etcétera, etcétera. Cuando Él esté de frente, ¿qué le vamos a decir? Entonces, aquí hay algo, y es que dice que en esta parábola estamos todos. En esta parábola estás tú, estoy yo, están los que no se convierten nunca, están los que trabajan, están los que no trabajan, están todos. Y cada uno de nosotros va a identificar dónde está. ¿Cuál es el rol dentro de esta parábola? Tienes que identificar quién eres tú. ¿En qué personaje de esta parábola está representada tu vida? De eso se trata. Entonces vamos a mirar algunos, porque resulta que son 10, pero aquí nada más aparecen 3. Los otros 7 no se sabe dónde están, pero aquí aparecen 3. Dice, vino el primero. O sea, aconteció, versículo 15, que vuelto él, o sea, el rey, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Oye lo que dice, Señor, tu mina, o sea, la mina es tuya, no es mía. Me la entregan para que yo la administre. Tu mina... Y el poder está en la mina. No dice, yo he ganado más minas y se las adjunté a la tuya. No, dice, tu mina ha ganado otras minas. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder de la mina para reproducirse y multiplicarse en otras almas, en otras vidas, es propio de la mina. El evangelio es poder de Dios para salvar. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvar al judío y también al griego, y a todo el que se atraviese y que se arrepienta y reciba el valor de la mina y la abrace. Después llegó el segundo. ¿Qué le dijo el Señor a este? Al primero que llegó con las 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. Versículo 17. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Esas son las palabras que todos anhelamos oír del Señor Jesucristo. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ese es un principio de la aprobación del Señor Jesucristo. Es lo que queremos oír, ¿cierto? Pero ¿será que estamos trabajando para oír eso? Aquí viene el segundo. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Ambos siervos, el que tuvo la mina que produjo 10 minas y el que tuvo la mina que produjo 5 minas, ambos siervos fueron fieles. Lo que Dios aprueba es la fidelidad, no la cantidad, no los números. Pero aunque el siervo sea fiel, no todos los siervos fieles producen el mismo resultado numérico. Entiendan eso. El resultado numérico pertenece a la soberanía de Dios. Pero Dios demanda de nosotros fidelidad en lo que nos ha dado. Es todo lo que Dios quiere, que seamos fieles, o sea, obedientes. El resultado no tiene que ver con nosotros. Lo que Dios demanda es fidelidad. Y vino el tercero, versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste.
Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Hermano, este siervo es el propio hipócrita. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno le tiene temor a Dios, uno trabaja con mayor entrega, reverencia y dedicación. Y él dice: yo te tuve miedo porque tú eres severo. Y Dios sí es severo. La Biblia dice en Romanos, dice: miren bien la bondad y la severidad de Dios. La bondad para con nosotros los gentiles que fuimos injertados en el olivo, y la severidad para con los judíos que fueron arrancados del olivo por su desobediencia. Así que Dios sí es severo, pero la severidad de Dios nunca nos lleva a la negligencia, a la pereza y a la irresponsabilidad. Este es un siervo perezoso e irresponsable. Él no le tiene miedo a Dios, él no le tiene miedo a nadie. Por eso es que no hace nada, es un vago, es un flojo, no le tiene miedo a nadie, no le tiene miedo a nadie. Entonces este siervo simplemente es un siervo negligente, es un siervo malo, es un siervo improductivo. Y miren que al final él no entrega, es tan malo, que ni siquiera entrega la mina, sino que se la tienen que quitar. Dice: quítenle la mina. Y al final queda sin nada. Hermano, si este siervo quedó sin nada y la mina representa la salvación, pienso que aquí Dios nos está dando un mensaje fuerte, un mensaje severo. Sí, Dios es un Dios severo, pero también es un Dios misericordioso, también es un Dios paciente, y nosotros no podemos olvidar ambas cosas. Jonás era un hombre que conocía la bondad de Dios, y por esa bondad de Dios es que se rehusaba a obedecer a Dios. Y le decía a Dios: yo sabía que tú los ibas a perdonar, yo sabía que tú ibas a perdonar a Nínive. Eso era lo que yo temía. ¿Por qué? Porque abusaba de la gracia de Dios. Y eso es lo que de repente nos pasa a nosotros. No que creamos que Dios es severo, sino que más bien abusamos de su bondad y de su misericordia. Y eso era lo que pasaba con este hombre negligente y flojo. Le quitan la mina y se la dan al que tiene 10 minas. Y finalmente a los enemigos son decapitados. Esta es una parábola para pensar en lo que estamos haciendo con esta mina y con este evangelio.